¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, la actitud que asumes ante la derrota dice mucho de ti. Si eres una persona madura, si eres una persona inteligente, si eres una persona consciente, si eres realmente un demócrata o una demócrata, si canalizas de manera adecuada la experiencia y te preparas para mejor batallas, o de plano, eres un ser mezquino, un ser insolente, un ser prepotente. Alguien cuya soberbia no le deja ver la realidad a su alrededor y prefiere ensimismarse en una narrativa, en una construcción imaginaria de lo que debería ser y no de lo que es. Xóchitl Gálvez, sí, una mujer que ustedes me han dicho, ¿por qué le das foco? Porque me parece importante, porque fue la candidata presidencial de la oposición y hoy por hoy representa a una buena cantidad de mexicanos y mexicanas quienes no aceptan una derrota. Y no lo hacen porque hay argumentos legales, argumentos técnicos, argumentos contundentes, pruebas como tales, sino porque simplemente no les da la gana hacerlo. Simple y llanamente porque es más fácil vivir engañados, simple y llanamente porque no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad y esta actitud, esta postura, busca generar una inestabilidad al gobierno entrante con sus diversas campañas y sus diversas acciones. Jamás, jamás hay que minimizar a estas personas. Dice Xóchitl Gálvez, para ellos yo ya no existo. Así lo dijo al acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde la recibió en audiencia por separado la magistrada presidenta Mónica Soto, así como el magistrado Reyes Rodríguez. Pero no, los integrantes de la comisión especial canalizó los juicios generales en contra de la elección presidencial, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Molesta, ¿no? Como es su costumbre, infantil, como es su característica, no solo acusó al tribunal de sumisión a Palacio Nacional, sino de que la calificación de la elección se está operando a fin de no ponerle ni una mancha al tigre. Adujo que se pretende eliminar de los documentos finales del Tribunal Electoral los dichos del presidente López Obrador durante las conferencias mañaneras, particularmente lo relacionado con violencia política, insiste, en contra de las mujeres en razón de género. Manipula de manera tramposa, de manera maniquea, un tema tan importante. Ella subraya que las expresiones del mandatario sí le afectaron en la campaña, además de que desde el poder hicieron un cochinero, le aprendieron las mañas las mañas al viejo PRI, en lo que dice Xóchitl Gálvez. De los integrantes de la Sala Superior, dijo algunos magistrados ya tomaron la decisión de quedar bien en Palacio Nacional. Este tribunal no está defendiendo los derechos de una candidata. Me parece que hay una sumisión a Palacio Nacional. Si les hubieran dicho que estaba aquí Sheinbaum, van todos, fue lo que dijo en entrevista. Xóchitl Gálvez es una persona bastante limitada, estoy completamente de acuerdo, pero es alguien que no tiene dignidad. Si tú fuiste derrotado o derrotada por una diferencia de 20 millones, como ella misma incluso lo dice en esta declaración, ¿no? Cuando recuerda que le han reclamado que por qué reconoció a Sheinbaum, debería de tener un poquito, solamente un poquito, de dignidad, tomar tus pedazos, reconstruirte y dejar de tratar de ser vocera de algo que simplemente no es competitivo. Uno de los puntos que tendría que aprender Xóchitl Gálvez es que a la única población que logró mover fue a la que ya tenía cautiva, que no tuvo la mínima capacidad para lograr que gente que decidió quedarse en su casa saliera a votar por su opción, que gente que había decidido votar por Morena cambiara precisamente su decisión. Pero ella sigue ensimismada en que fue el presidente de la República el que la derrotó. No quiere aceptar que su campaña fue muy mala. No quiere aceptar que el desprestigio de los partidos que la apoyaron es total. No quiere aceptar que ella es una muy mala opción política. No quiere aceptar que fue una títere de intereses empresariales y que esto quedó evidenciado. El presidente jamás cometió violencia política de género. Lo hemos platicado ya con ustedes, lo hemos revisado, las declaraciones. Lo que hizo fue hacer política, cuestionar a una política, no a una mujer. Fue como el caso de Pigmeno Ibarra, cuando dijo es un esperpento político, y también quisieron relacionarlo con este tema.
cuando obviamente hacía referencia al al tema político. Sobre que si le afectaron o no las declaraciones del presidente de la República, me llama la atención que no haya tenido la capacidad de contradecirlas cuando aseguraba que ella era una persona capaz de eso y más, cuando aseguraba que el presidente le tenía temor, cuando aseguraba que el presidente de la República no le intimidaba ni influía, por supuesto, como tal en el resultado final de de la contienda. Son verdaderas patadas de ahogado y vienen a unirse ahora con todo este tema de Zambada, porque ahora ya Xóchitl Gálvez, por supuesto, pues dicen, ya ven, se tienen que investigar y si es cierto, yo tenía razón, si eran narcocandidatos manipulando un tema que hoy por hoy se tiene que discutir mucho más a fondo y que está muy por encima de lo que significa la pequeña Xóchitl, tratando por supuesto de salvar un poco una figura totalmente desgastada, totalmente empañada, totalmente desdibujada. Una figura que confirmó lo que se había dicho en muchas ocasiones, que era una botarga, en realidad, que sus capacidades políticas no eran tales y que sobre todo aprovechaba pues, los enormes vacíos de calidad que había precisamente en la oposición para ubicarse como una de las mejores cartas al respecto. Pero aquí llama la atención también los que están detrás de Xóchitl. Claudio X González, Salinas Pliego, diversos corifeos como Héctor Aguilar Camín, como el propio Héctor de Mauleón, como el propio Sergio Sarmiento, quienes insisten en tratar de ubicar esta elección como si hubiera sido un fraude electoral, cuando ellos mismos saben muy bien cómo se opera un fraude electoral, cuando ellos mismos saben perfectamente cómo se maneja un fraude electoral. Todo con tal, insisto, están haciendo su trabajo, no lo crea, de manchar, de deslegitimar, de tratar de debilitar de una u otra forma la hegemonía de Morena. Tratar de vender esta idea de que Claudia Sheinbaum llega comprometida precisamente, de que no es reconocida por por la mayoría. De verdad, ni siquiera argumentos, palabras huecas, palabras vacías, que lo único que confirman es precisamente la calidad de toda esta pandilla. Xochitl, de verdad, como ciudadano, tenga dignidad, un poco simplemente de dignidad. Las luchas democráticas no se pelean como lo hace usted, no se buscan como lo hace usted. Usted busca un beneficio político, seguir, por supuesto, viviendo del erario, porque esto le trae hasta contratos para sus empresas. Pero usted ya ganó tal vez mucho dinero, tal vez debería darse un descanso, un tiempo, ¿no? Retirarse un rato de la política. Su liderazgo no es un liderazgo real, es un liderazgo de papel. Usted no representa a ningún sector de la población de una manera como lo hace López Obrador o lo hace la propia Claudia Sheinbaum e incluso en su propio ámbito como lo hace Claudio X González. Usted simplemente es un parapeto y lo más digno que podría hacer es retirarse un tiempo de de la política, analizar las cosas, pensarlas fríamente, dejar de estar haciendo lo que le ordenan que haga y de esa manera tratar de rescatar un poco, ¿no? Ya no de su calidad política, sino de su calidad humana, porque lo único que usted ha dejado muy, pero muy claro, además de que es una muy mala perdedora, es que representa, sí, fíjese, sí tiene una representación, pero una representación no de liderazgo, sino, sino de comportamiento de, de una población que hoy por hoy sigue ensimismada en sus propios hierros, en sus propios errores, en sus propias, triquiñuelas. Una población que no le gusta verse a la cara, porque no le gusta verse al espejo, porque en definitiva ve su verdadero rostro, un rostro despreciable y deleznable por el comportamiento que han tenido durante tantos y tantos años en contra precisamente de de las minorías. Y en lugar de estar deseando que lo que dice el Mayo Zambada sea cierto o no sea cierto, y lo englobe y lo generalice de esa manera para que sus bots, trolls y demás la sigan impulsando. Tal vez debería leer un poco más sobre el tema y dejar incluso de quemarse de esta forma, ¿no? Solamente un recuerdo más. México no es X, aunque usted parezca olvidarlo constantemente.
10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer que nos hayan acompañado, por supuesto. Déjenos su comentario, déjenos su like, compartan el video, suscríbanse y recuerden, como siempre, si hay chance, si hay posibilidad, super chat, super gracias, una vez al canal. Si no, con todo lo demás nos ayuda muchísimo, ¿eh? Viendo el video, likeándolo, compartiéndolo y por supuesto suscribiéndose o promoviendo la suscripción. Como siempre un gusto, como siempre un placer.